Hola, soy Alberto Porta, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Jaume I de Castellón. Y yo soy Jordi Montañana Velilla, doctorando en Ciencias de la Comunicación también por la Universidad Jaume I. Y en esta ponencia titulada «Eso se llama morir, la muerte como acontecimiento, objeto y proceso en el videojuego», vamos a analizar la representación de la muerte en la capa ludoficcional. Reflexionar sobre la muerte permanente en el videojuego es complejo, sobre todo si el mismo medio está conformado por un lenguaje que otorga la posibilidad de empezar de nuevo, de fracasar en cada obstáculo y de reintentarlo hasta lograr el éxito. Janet Murray y Jesper Juhl, entre otros tantos investigadores, hablan sobre la muerte y la resurrección como mecánicas y dinámicas adheridas al lenguaje más básico del videojuego. Cuando Mario y Sonic, por ejemplo, mueren en una partida, resucitan en el punto de control anterior. El jugador tiene varias oportunidades de superar el obstáculo y de mantener con vida a su avatar lo máximo posible, pasándose el juego como meta final. Generalmente la muerte aquí es vista como parte de un engranaje que articula el mundo ficcional y sus mecánicas, un fracaso puntual que no llega a amenazar la experiencia de juego. El Dr. Terrassa Torres explica que el fracaso y la muerte de un personaje lo atrapan en un bucle de muerte y resurrección precisamente por tratarse de un engranaje que articula su mundo, tanto ficcional como mecánico. Al jugador, por ende, también le atrapa esa dinámica. Sin embargo, la satisfacción de superar el obstáculo y por consiguiente evitar la muerte produce tal placer en él que le invita a seguir jugando pese a los futuros fracasos con los que pueda toparse. No obstante, cuando hablamos de la muerte desde la capa narrativa, estas cuestiones que detectamos tan asimiladas en el medio se problematizan. El cierre narrativo del videojuego suele concluir con una clausura del relato, y esto no es algo que nos sorprenda, sino que la muerte en tanto a pérdida no suele resolverse. Cuando el jugador pierde un personaje que no puede ser traído de vuelta, se rompe con un patrón de juego previamente establecido, el que ha memorizado el jugador y con el que se ha familiarizado. Esto es, si en una partida perdemos al personaje que tiene el rol de curandero o sanador y de mantener al equipo con buena salud, de repente la dificultad puede verse ampliada. El arrebatamiento de Aeris en Final Fantasy VII, por ejemplo, suscitó interés en los Game Studies, no solo por cuestionar la dinámica del bucle de la muerte en el videojuego, aunque no de forma pionera, sí es un acontecimiento icónico para la franquicia y para el medio, sino por afectar a la agencia del jugador, ese patrón arrebatado, y obligarlo a sobrellevar su ausencia permanente, es decir, ya no poder jugar con Aeris hasta el resto de la partida. Este ejemplo, unido a otros, nos lleva a cuestionarnos la muerte como acontecimiento, la muerte de un personaje, como objeto, un tema o algo simbólico, y como proceso, un desarrollo y una transformación en cualquier elemento de la capa ludonarrativa. Nuestros principales casos de estudio son Final Fantasy IX de Squaresoft del año 2000, por su reflexión existencialista en torno a la muerte, la identidad y el valor de lo efímero como eje discursivo del relato. Shadow of the Colossus de Team Ico del año 2006 por poner el foco en la promesa de la resurrección como interrogante ético que desafía el orden natural. Y Rime de Tequila Works de 2017 por la representación de diferentes fases del duelo por la que transita un padre a través de una suerte de ensoñación. La literatura sobre la muerte en el videojuego es muy amplia y su investigación desde diferentes disciplinas demuestra el interés de la comunidad científica por este hecho. Generalmente, y como defiende Harrer en sus trabajos, la forma en que se representa la pérdida y la muerte en muchos videojuegos parece tener poco que ver con la compleja experiencia emocional que supone sufrir una pérdida en la vida real. Esto es, el juego no suele pensar la muerte como una cuestión significativa para el personaje o para el jugador, sino que tiende a buscar, como dicen García La Peña y Ferragut, que sea una función esencial, que haga que una partida sea desafiante y que contribuya a la experiencia lúdica. Más allá de la relación de la muerte con el fracaso, en el medio también detectamos una asociación con un proceso de duelo, tanto dentro como fuera de la ludoficción. Incluso cuando el videojuego nos acostumbra a percibir la muerte como algo trivial, según Grant, la muerte también puede aparecer revestida de ciertas características semánticas habituales en otros medios, como el sacrificio, la expiación, el duelo, etc., como afirma Diego Maté. Considerando esto,
detectamos títulos videolúdicos que trabajan la muerte como eje en su discurso, proponiendo narrativas con perspectivas serias y tristes o divertidas e irónicas. Grim Fandango o Medieval serían dos juegos de este segundo caso, títulos originales de 1998 donde la figura literal de la muerte es controlada por el jugador en un contexto generalmente humorístico. Otras propuestas, en cambio, trabajan narrativas más trágicas para exponer realidades incómodas, como vemos en That Dragon Cancer o en What Remains of Edith Finch. La relación que tiene el jugador con el juego en sí, y más concretamente con los elementos alrededor de la pérdida, va a configurar, como dice Roach, su respuesta afectiva ante los acontecimientos del juego y de su relación emocional con los objetos del juego. Para esta investigación vamos a centrarnos en títulos donde la muerte es explorada desde un marco realista y trágico, donde no existe algo que quebrante esas leyes de la vida, incluso cuando los casos de estudio pertenecen a géneros de fantasía. Hemos utilizado técnicas de análisis videolúdico propuestas por Espen Aarseth y por Clara Fernández Vara, que apuestan por el gameplay analítico y que vamos a complementar con otros recursos como la observación no participante. Seguiremos el siguiente orden: Final Fantasy IX, Shadow of the Colossus y Rime. Nos fijamos en la muerte como acontecimiento, objeto y proceso, aunque nunca se da de forma estanca en nuestros casos de estudio. La novena entrega de Final Fantasy es un caso de estudio interesante porque, tras una estética desenfadada y ligeramente infantil, inspirada en estructuras literarias de los cuentos medievales europeos, esconde una reflexión existencialista en torno a la muerte, la identidad y el valor de lo efímero como eje discursivo del relato. Este título del año 2000 presenta un plantel de personajes definidos por su angustia a lo finito. Destacamos a Vivi, un emblemático mago negro que representa una vocación poderosa e icónica en los juegos de rol. No obstante, Vivi se aleja de la figura imponente del hechicero para mostrar una versión inocente y vulnerable. Un personaje al que le aterra el mundo en el que ha despertado, pero que busca con ahínco respuestas sobre su existencia, su identidad. Vivi descubre que hay otros magos negros como él, que han huido de sus funciones bélicas con las que fueron fabricados y que se esconden en un pueblo en lo más profundo del bosque, esperando que llegue el día en que dejen de moverse, expresión que evidencia el desconocimiento al hecho de morir. La muerte le aterra, y a su vez es el motor que le empuja a continuar el viaje. Freya es otro personaje definido por el concepto de la muerte, aunque en su caso es por el vínculo que tiene con su pareja Fladley. La relación entre ambos se ve interrumpida por la guerra, y cuando Freya encuentra a su amado después de tanto tiempo, descubre que ha perdido la memoria. Esto es, de otra manera, una representación de la muerte, porque los recuerdos forjan la identidad. Freya sufre así la amnesia de Fladley como un duelo, pues aquella persona de la que se enamoró ya no existe. El investigador Gilbert Cantó realiza una lectura de este título centrada en el constructo sociológico de la muerte con la identidad. Pero no solo podemos hablar de sus personajes, sino también de un mundo ludoficcional construido sobre la idea de la fragilidad de la vida y del equilibrio entre esta con la muerte. Podríamos describir los mundos de Gaia y Terra como la interrelación forzada entre estos plantean alterar la vida y el mundo de los héroes. En cambio, destacamos el obstáculo final, Tiniebla Eterna, como una suerte de villano, que es a su vez un espacio ludoficcional que representa el miedo a morir. Tiniebla Eterna tiene la apariencia de un gran ángel de plata y de metal que flota en medio de unas ruinas de un coliseo con ojos que observan a los personajes. Sus alas hacen pensar que es un ángel, pero el ambiente de fin del mundo que acompaña a la escena dice lo contrario, como remolinos de nubes, decorados abstractos y un tema musical que es muy angustiante y que va acompañado de gritos aterradores. Esto es, por tanto, el infierno. En pocas palabras, este enemigo final es una manifestación metafísica que surge del propio miedo del villano original, Kuya, cuando está a punto de morir. Cuando los héroes derrotan a Tiniebla Eterna, ésta dice, antes de desvanecerse, este no es el fin, siempre podré volver a existir mientras haya vida y haya muerte. El desenlace de Final Fantasy IX es generalmente feliz, salvo por la muerte de Vivi, que ha dejado de moverse después de haber completado esta aventura. No obstante, el juego deja como un eco de ese constante miedo a la muerte que va a estar presente en todo momento.
Por su parte, Shadow of the Colossus nos plantea un dilema ético sobre la muerte del otro. Aquí, la premisa no es aceptar la pérdida, sino rebelarse contra ella. El protagonista, Wander, tiene un único objetivo: resucitar a Mono, cueste lo que cueste. Para ello realiza un pacto con Dormin, una entidad oscura, comprometiéndose a vencer y eliminar a 16 colosos. Mono representa el Los al que hace referencia Harrer, el objeto amado que no queremos perder de forma inevitable. Aquí la muerte funciona a 3 niveles. Primero, como un asesinato trágico. Cada vez que derrotamos a un coloso mediante la mecánica de repetición hasta que conseguimos el objetivo, el juego no nos recompensa de forma positiva. Sin embargo, la atmósfera fúnebre que nos rodea nos recuerda que estamos segando una vida, 16 realmente, para revivir tan solo una, a Mono. Segundo, la muerte se manifiesta como un proceso de degradación física y moral. Con cada coloso eliminado, el cuerpo de Wander se corrompe y se ve afectado por nuestra performance. En este sentido, la pérdida paulatina de la pureza de Wander tras cada victoria sobre los colosos es permanente e irreversible, y el jugador es cómplice y parte ejecutora del deterioro del protagonista. Y tercero, la ilusión de resurrección es la promesa sobre la que se sustenta Shadow of the Colossus. El juego nos empuja a reflexionar hasta qué punto la negación del duelo justifica la eliminación de los colosos y, por extensión, de uno mismo. Wander consigue su objetivo, Mono despierta, pero él pierde su humanidad en el proceso en una suerte de sacrificio equivalente. Por último, Raim interioriza el duelo y lo transforma en un espacio transitable. Aquí, la muerte no es un enemigo que batir, sino un entorno emocional que debemos atravesar. En Raim controlamos a Enu, un niño que despierta en una isla tras un naufragio. Como apuntan Marcos, Santorum y Gutiérrez, a medida que superamos las diferentes pruebas y barreras que encontramos, el espacio se revela, demostrando que no es solo el espacio de interacción, sino un lugar poblado de elementos narrativos simbólicos. Cada uno de los lugares que componen la isla tiene su correspondencia con estados psicológicos de los personajes. El proceso de acompañamiento de Enu, a través de estos entornos bucólicos, permite poco a poco habitar el avatar, abrazarlo y sentirlo como nuestro. Raim consigue esta identificación con la creación de un espacio simbólico que no solo alberga al personaje, sino que actúa como construcción semántica más allá del recorrido emblemático de Enu, un espacio que evoluciona de la misma manera que evolucionan tanto el protagonista como todo su entorno, y que consigue construir una atmósfera alrededor del duelo por el que el jugador debe transitar. En Raim, la realidad que subyace en la capa ludonarrativa nos golpea, cuando comprendemos la naturaleza de la muerte en la obra. Descubrimos que no somos el niño que ha sobrevivido, sino que somos la proyección mental de un padre destrozado que ha perdido a su hijo en el mar. Este impacto emocional desarrolla un proceso de aceptación de la muerte representado en la figura del padre de Enu, quien es atravesado por el dolor de la pérdida de un hijo. La aceptación de la muerte como proceso final de sanación y aceptación del Los, aceptación de que la muerte es permanente y que, para poder seguir viviendo, hay que aprender a dejar ir, es representado en el acto de soltar el trozo de tela roja que representa la capa que vestía Enu antes de morir ahogado. El sistema no indica que el jugador tenga que pulsar un botón. Sencillamente, el plano se queda estático esperando una respuesta y generando un espacio de observación y reflexión. El jugador no tiene elección, debe pulsar el botón para cerrar el relato. Pero, como dicen Tenenbaum y Tannenbaum, este tipo de no elecciones tienen la capacidad de equiparar los compromisos del jugador y los del juego. El compromiso que exige Raim es aceptar la pérdida. Podemos concluir que estos títulos representan diferentes formas de abordar la muerte como acontecimiento narrativo y como estructura temática, y que habilitan un espacio para afrontar la despedida antes de que el jugador encuentre su resolución en la clausura de la obra ludoficcional. La muerte permea a lo largo de la ludoficción, pero con enfoques diferentes. En los 3 casos de estudio conseguimos participar de la performance de los personajes que mueren. No son elementos ajenos a nuestra actuación ni participación del relato. En Final Fantasy IX, el miedo a la muerte está presente a lo largo de todo el juego. Vivi Ornithier, personaje jugable y uno de los personajes principales, muere al final de la historia dejándole al jugador el espacio para reflexionar en el postgame, es decir, una vez superada la partida. En Shadow of the Colossus, la muerte está presente desde el inicio de la partida, tanto en la muerte de Mono como en el asesinato de los colosos, pero también está representada al final con el sacrificio de Wander. Por último, en Raim, hallamos la muerte de forma simbólica y emocional.
Enu ha fallecido al inicio de esta historia, pero nosotros no lo sabemos hasta el final de esta, cuando entendemos que todo nuestro tránsito por el espacio ludoficcional es el proceso de aceptación del duelo por la pérdida de un hijo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a dialogar y discutir cualquier duda que tengan al respecto. Un saludo.